Somos BM Online. Conectate con nosotros. Lo que son las cosas. ¿Por qué es así la vida, querido Osvaldo Vitar? ¿Por qué es así la vida? Porque uno está tranquilamente, vos estás con tu celular, hay otro que viene con su mate acá y seguramente se levanta y plop, se cae. ¿Por qué es así la vida? O nos caemos, de repente nos resbalamos, ya para desaparecer de esta fase, digamos. ¿Por qué nos sorprende la vida? Buen día, Acércate. A ti, querido Bruno. Yo no pido aplausos hoy porque no, desde luego. Es un momento bastante mis condolencias para vos, que sos familiar de doloroso. De Selmita. Sí. Mi saludo a la audiencia. Sí. Comienzo con un saludo para todo. Por supuesto. Audiencia. Osvaldo Vitar es notario, escribano público, diplomático, fue embajador en Siria, en el Líbano. Y Líbano. En Líbano. Bueno, ¿por qué es así de repente ocurren las cosas? Y yo creo, Bruno, justamente este mes es el mes de la lucha contra el suicidio, ¿verdad? Sí. Creo que es una cuestión a nivel mundial, por la manera apresurada que estamos viviendo. Tenemos que entender, Bruno, nosotros vivimos el cambio, la generación Z no, pero fue un cambio muy brusco de lo que era el tiempo en que vos hacías Hola Música, por ejemplo, y esperábamos ese día para verte en televisión. Hace 40, 50 años. Y ese cambio que trajo la vida de golpe, desde el 90 y algo, que aparece el internet y que aparece todas las cuestiones de las redes sociales, y fue un cambio muy violento, ¿verdad? Entonces la forma de vivir de las personas se aceleró, y yo creo que dejamos de tener ya una relación más personal. Todo se informatizó, todo está en un nivel diferente, que los chicos de hoy sí se mueven perfectamente en ese ambiente, pero con todo eso el nivel y la cantidad de suicidios de niños o de jóvenes o de personas de la edad de la generación Z también es elevada, no solamente en Paraguay, en todo el mundo. Porque se perdió ese contacto que teníamos nosotros, que jugábamos en la calle, en el empedrado descalzo. ¿Te acordás? Andábamos en bicicleta cuando tenía prohibido no bajar de la vereda, que nos castigaban. Todo eso ya no existe, Bruno. Pero eso dejó de existir de golpe. Entonces yo creo que el mundo cambió terriblemente. Y vivimos en un mundo donde si no nos apuramos, nos pasan por encima. Entonces queremos llevar un ritmo que no es un ritmo normal, no es un ritmo al que estamos acostumbrados, y entonces entramos en una falta de afecto, en una depresión, en una soledad, en una tristeza, ¿verdad? Ya los nietos, los hijos ya no visitan a los padres. Creció el número en Paraguay, cosa que no se veía, creció el número de casas de personas adultos mayores o de ancianos o de personas longevas. Yo tengo la suerte y la alegría. Mi mamá cumplió la semana pasada 91 años y vive conmigo. 91. ¿Verdad? Sí, tiene 91 años y está estupendamente bien, de verdad, con una lucidez preciosa, sí. ¿Verdad? Y ella me pidió festejar con una misa, y lo hizo el Monseñor Gogorza, y después hicimos un pequeño brindis. Pero muchas amigas de ella no tienen esa suerte y están en un hogar solas. Así mismo. ¿Verdad? Así y los mismo. hijos no tienen tiempo de ir a verle ni una vez al mes. Entonces, y bueno, y como eso también ocurre con los hijos, los padres están muy acelerados, muy apurados, tratando de sobrevivir, de llevar el día a día, más en un país como el nuestro, donde el salario no alcanza. Somos pocos los que estamos en un nivel que podemos sobrevivir con nuestro salario, o que tenemos un colchón económico para vivir. La mayoría de la población del Paraguay vive con lo justo, vive endeudada, ¿verdad? Y pensamos y creemos que cuando viene un nuevo político o un nuevo gobernante, eso va a cambiar. Y no es cierto. No, el lema, vamos a estar mejor o estamos mejor, no es cierto, ¿verdad? O cuando llueve no puede llegar al trabajo. Cuando llueve, la gente, yo de venida veía gente para parada sobre los banquitos, eso que ponen en las paradas, ¿verdad? Y el agua incluso llegaba a ese nivel, y ellos parados sobre los banquitos, esperando un bus que no existe.
Un ¿verdad? bus que no existe. Un bus, cuando llegué aquí me comparaste Asunción con Londres y no sé si Claro, fue porque solemos decir, bueno, está lloviendo tipo Londres. Bueno, pues en Londres llueve todo el día y no ocurre lo que ocurre aquí. Aquí cruzar la avenida Eusebio Ayala, cruzar ciertas calles y la gente llevaba por el raudal. Hemos tenido... Es un esos suicidio. casos. Es un suicidio y la gente tiene que llegar a su trabajo. O sea, la infraestructura en el Paraguay todavía deja mucho que desear, por más que hacemos inauguraciones rimbombantes y qué sé yo, pero ¿de qué nos sirve inaugurar un hospital de alta complejidad cuando no tenés un medicamento y un médico ahí adentro? No te sirve de nada. O sea, la vez pasada hablaba yo con un sacerdote alta jerarquía de la Iglesia Católica y me estaba diciendo, sí, pero el gobierno está implementando el hambre cero. Sí, pero si se implementase todos esos programas realmente de corazón, pero se implementan porque son negocios, no porque el gobernante quiere realmente que llegue la comida a todos los niños, no, porque detrás de ese programa hay un negocio donde le deja un dinero a él, donde detrás del programa de la vivienda o de qué sé yo, hay un negocio, donde detrás de la construcción de ese hospital, que es un cascarón vacío, hay un negocio y se te queda un vuelto, ¿verdad? Y eso no es de hoy, es de siempre, pero pensamos cada vez que tenemos un cambio y decimos, bueno, ahora sí vamos a tener una situación diferente. Y no es así. Los hospitales, lo que ocurrió en estos días en el IPS con el tema de la gente que se hacía diálisis, eso es un crimen. Tenerle a la gente por más tiempo allí para agradarle al jefe de turno, eso no es posible. Vos no podés jugar con la salud de las personas, ¿verdad? Se perdió mucho. El paraguayo es una persona Se perdió la humanidad. Pero es lo triste, porque justamente esa era una de las características fundamentales del paraguayo, de nosotros. Ese ser amable, ese ser educado, ese ser solidario. Ser humano. Teníamos Ser esa humanidad humano. y la gente, el mundo apreciaba. Es más, siguen apreciando, porque los extranjeros que vienen, ¿verdad? Me da mucha pena. Hace un par de días, el domingo, estaba viendo en uno de los canales del oficialismo, le invitaron a la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ella estaba hablando de las maravillas del Paraguay. Y mientras ella estaba hablando de las maravillas del Paraguay, la policía le estaba cagando a palo a los jóvenes de la generación Z y a los no jóvenes y a todas las generaciones que estaban haciendo una manifestación pacífica. Y te puedo decir, Bruno, que fue una manifestación pacífica, porque yo me fui a esa manifestación. ¿Cómo fue eso? Pasé 3 cacheos donde me manosearon de arriba abajo y me pidieron mi cédula, ¿verdad? Y tenían ahí el sistema para mirar si yo tenía antecedentes o qué sé yo. Tuve que pasar 3 controles para llegar a frente a la comandancia de la policía. ¿Y vos no le decís, soy embajador? No. Yo soy embajador y voy a ser hasta la muerte. Pero vos sabés que yo presenté mi renuncia por una cuestión de dignidad. Yo agarré, pedí, de mi regreso del Líbano, pedí varias veces que se me asigne un trabajo. Ellos me mandaron a una oficina y me daban un sueldo. O sea, yo era un planillero. Entonces yo todos los meses presentaba una nota que me asignen una labor. Hice una demanda judicial que perdí. ¿Por qué? Porque la Cancillería tiene buenos abogados y paga bien. Y los abogados de la Cancillería son buenos. Y entonces dijeron, no hay nada para darle a él. Le vamos a dar el sueldo y que esté sentado en una oficina sin hacer nada, como hay varios compañeros míos. Eso es ser planillero. Eso es ir a marcar y a sentarte y a cobrar un salario. Entonces yo preferí renunciar y retirarme. Y no sé, algún día quizás pueda volver con alguna administración que me valore. Te retiraste dignamente. Me retiré con dignidad, por más que la prensa oficialista quiso decir se retiró y hizo una renuncia de tal o cual tipo y quisieron menospreciar. Lo que tenían ellos es que alabar. Porque el embajador que tenía un jugoso salario, así fue el titular. Y sí, yo renuncié a un jugoso salario. Podía seguir yo cobrando el jugoso salario. Como muchos. Como muchos, ¿verdad? Y renuncié. Entonces ellos trataron de denigrarme diciendo el jugoso salario. Yo le escribí a la periodista que hizo el artículo y le dije, deberías resaltar que poca gente renuncia. Y no es la primera vez que lo hago, Bruno. Yo ya renuncié en el año 2009 a la Itaipú Binacional, donde yo estaba, y tenía un buenísimo salario, pero no tenía ya ninguna función, porque yo fui llevado ahí por Fernando Lugo para las negociaciones, que fueron un éxito, que Lugo lo hizo muy bien, y fue un éxito. Y yo fui llevado a Itaipú para eso,
como funcionario de Cancillería. Y cuando terminó las negociaciones en julio del 2009, yo me retiré en septiembre, un mes y medio después. Y volví al Ministerio de Relaciones Exteriores. En ese entonces estaba el doctor Lacoñata, que ya falleció, una excelente persona. Héctor Lacoñata. Y él me ofreció ser director general de protocolo. ¿Verdad? Fui su director de protocolo. Después él recibió una presión muy grande de Palacio. López Perito le pidió que yo deje la dirección de protocolo porque la directora del ceremonial no quería trabajar conmigo y pensar que ella había empezado junto a mí en el Congreso Nacional. ¿Quién era? Auda Roit. Ella había llegado Auda al Roit. Congreso Nacional, llegó de mano de Mirta Vergara. Y en ese entonces yo era el secretario privado de Carlos Mateo, que era presidente del Congreso. Y Mirta Vergara vino y le impuso a Auda. Y Auda, como directora de ceremonial de Fernando Lugo, no quería hablar conmigo porque en ese entonces yo no era embajador, yo era ministro. Y ella decía que ella solamente podía hablar con embajadores. Entonces me llamó Héctor Lacoñata y me dijo, mira, Osvaldo, ya Auda me pidió muchas veces y yo no le hice caso, pero ahora ya no puedo, porque el pedido ya no viene de ella, viene de Miguel. Y yo no me puedo negar así. Miguel López Perito. Exacto. ¿Qué se hizo de Miguel López Y Perito? anda por ahí, un buen señor, excelente. No sé si sigue casado con esta chica hermosa, la de Caballero, ¿verdad? Que era la esposa de él. Male, creo que se llamaba. Ella hace prensa. No. Male no era... Una de las de Caballero hermosa era la ya esposa de sé, Miguel. pero Male era la señora de Mario Ferreiro. Y bueno, y la otra hermana. entonces, la hermana de ella, sí, que sí, era sí. tan hermosa como Male. Sí, muy linda también. Son chicas hermosas ella. Bueno, Todas, no sé si seguirá, ¿verdad? Miguel, muy buena gente. Yo traté muchas veces con él. Porque él venía a Itaipú y todo eso. Entonces, y yo renuncié a Itaipú. Renuncié a un salario jugoso. Y es más, fui parte de una editorial de ABC por un comentario que hizo en aquel entonces Luis María Benítez, creo que se llamaba, era un funcionario de Itaipú, y dijo que en mis 30 años de Itaipú nunca he visto a alguien que renuncie a un salario de Itaipú, dijo. Y bueno... ¿Cuánto era tu salario? Y para ese entonces era mucha plata, eran 17 millones de guaraníes, pero mi salario de la Cancillería eran 2.300.000. Era, ¿cuánto? Era casi 10 veces más que mi salario, Sí. 8 veces más que mi salario de Cancillería, era el salario que yo tenía en Itaipú. ¿Verdad? Había otros que ganaban 40 y 50 en ese momento, ¿verdad? Pero yo ya con ese dinero era... Feliz. Y mi mamá tenía cáncer en ese momento, que conste. Y yo renuncié aún así sin que mi mamá tenga seguro médico. ¿Verdad? En fin. Bueno, decime, ¿cómo estamos hoy en líneas genéricas? Volviendo al presente, nosotros, ¿cómo es nuestra sociedad? ¿Nuestra sociedad está polarizada? ¿Cómo vos analizarías nuestra sociedad? ¿Cómo? Y mira, después de lo que ocurrió el domingo, ya la sociedad está bastante dividida. Los medios se encargan de hacer una división también muy grande, de acuerdo a los intereses de sus propietarios. Gracias a Dios, la mayoría de los medios no es pro gobierno, si bien tienen algunos periodistas dentro, como el caso, por ejemplo, de este señor Vargas Peña, que hasta hace un año era enemigo a muerte del oficialismo, hoy día es uno de sus mayores defensores. Pero yo creo que la señora Zucolillo sigue la línea de su papá, de tener gente que no está con la línea dentro de su medio, ¿verdad? Porque Acero era así. Sí. A mí me tocó conversar más de 2 o 3 oportunidades con el señor Zucolillo, personalmente, en su oficina de ABC, y él era así, ¿verdad? Él tenía gente que no, por ejemplo, Pepa Kostianowski no comulgaba con él, y él le permitía siempre a Pepa hacer sus artículos en ABC, ¿verdad? En fin, y creo que con este señor están haciendo lo mismo. Pero sí, hay una sociedad muy polarizada, gente que vive o que tiene muchos beneficios del Estado, entonces se enceguecen y no ven la realidad del Paraguay. Como te decía ¿Y cuál recién, es la realidad del Paraguay? Y el Paraguay está en un retroceso, estamos dentro de un autoritarismo que no se veía desde la caída de la dictadura. Rodríguez pudo ser autoritario y no quiso, o no se lo permitió porque él tenía que demostrar al mundo que era democrático, entonces hizo una constituyente, se allanó a lo que Argaña quería, de que no haya reelección y que nadie de su familia pueda ser candidato, o sea, le hicieron una constitución candado a Rodríguez, y Rodríguez, dentro de todo, fue el presidente que pudo ser autoritario y no fue porque no le convenía.
Y después los otros presidentes, ninguno tuvo la posibilidad de ser autoritario porque no tenían la mayoría parlamentaria como tiene hoy día Peña. ¿Verdad? Una mayoría que construyó Horacio Cartes, no Peña. Peña no construye nada, solamente construyó su mansión de San Bernardino, por ejemplo. Eso sí construyó, ¿verdad? En menos de 6 meses. Pero después no construye nada, ¿verdad? Entonces, le construyó Cartes la mayoría y tiene una mayoría parlamentaria, tiene una mayoría en el Poder Judicial, tiene una mayoría en el Consejo de la Magistratura, en el Jurado, en todos los órganos de extrapoder. Entonces, él puede estar tranquilo mientras Cartes no le baje el pulgar. Pero estamos en un momento, en un retroceso, y no lo digo yo, esto es un discurso que viene diciendo todo el mundo, así que no quiero entrar en un tema que ya fue ampliamente debatido en todos los medios. El autoritarismo, no solamente dentro de las instituciones públicas, el autoritarismo en instituciones que son entes privados, en clubes sociales, en asociaciones de empresarios, etcétera. No quiero entrar a detallar, pero sí hay un autoritarismo del quien está al frente y bueno, es un retroceso que estamos viviendo después del 89 a 36 años de la caída de la dictadura. Decime una cosa, una pena. Querido Osvaldo Vittar, notario, escribano público, diplomático, ex embajador, sigue siendo embajador, pero ex embajador en Beirut, en el Líbano. ¿Qué es, cómo se describiría el hecho de viajar, vos que tenés esa experiencia diplomática, y entrevistarse con fulano, mengano, sultano, hablar en la sala de la ONU y te escuchan 200 personas o 100, qué sé yo, y vacía la sala, pero todo eso se paga, porque vos no te vas solo, te vas con un equipo grande de gente que te rodea, que esto, que lo otro. ¿Y qué se consigue con tantos viajes? Y digamos, ¿es una suerte de liberación de lo que pasa acá realmente? Porque, por otro lado, como presidente, vos tenés la obligación de, qué sé yo, tenés de ajustar el andamiaje. Para eso se te eligió, llegado el momento, ¿verdad? Pero si te apartás de una realidad que es la tuya, que es el hecho de estar acá, y te subís a los aviones y estás en los hoteles y estás con la gente del boato, con todo el boato encima de la gente que brilla y sobresale, y al final conseguís poco o nada, ¿qué significa eso? Mira, Bruno querido, el poder le enceguece a la persona. Cuando la gente llega y recibe ese halago y todo ese aplauso de su entorno, se va volviendo insensible y va creciendo su ego, ¿verdad? Yo creo que... ¿Hay ego en esto? Claro que sí. Todas las autoridades tienen un ego. El hecho de irse por la calle y que se le vaya abriendo el camino y que la policía le vaya dando tuque a la gente que no abre paso y todo eso, se siente importante. El hecho de que llega al espigón presidencial y no tiene que formar fila para entrar a los Estados Unidos y le recibe fulanita, menganito y qué sé yo, y esto no lo digo yo. La insuflan esto yo he escuchado como funcionario de Cancillería que he acompañado en su momento a presidentes, cómo el ego se le acrecienta, ínfula, y sí, hasta son autoritarios con las personas cercanas a ellos, hasta con su familia, ¿verdad? Porque tienen un... Y yo creo que este señor que ocupa la primera magistratura de la República, él eligió hacer una diplomacia presidencial, ¿verdad? Cuando la diplomacia tiene que hacerla el ministro de Relaciones Exteriores. Hay eventos donde no puede delegar él su presencia, como una cumbre de Mercosur, ¿verdad? O como la Asamblea General de las Naciones Unidas. Pero hay eventos, de sus 51 viajes, 45 fueron innecesarios, ¿verdad? Donde tiene que irse, no se va más porque ya no tiene la puerta abierta, que era Brasil, ¿verdad? Naciones Unidas, y a dar un discurso frío, donde presenta un Paraguay de maravilla que la gente sabe que no es cierto.
No sé. Me dijeron que el 7 de septiembre acá hicieron una reunión, como todos los años, por digamos, el aniversario de independencia del Brasil. Sí, el viernes 7. Claro, hablo de la embajada brasileña. Dice que no fue ningún representante de... Lo que pasa que hay un tema. Primero hay que ver la diplomacia brasilera. La picardía. No fue nadie de la Cancillería. La picardía bajo el argumento de que se declaró feriado porque nos clasificamos. Pero la embajada de Brasil, la diplomacia brasilera, yo tuve la bendición de haber estudiado en Río Branco y de vivir en Brasilia y de haber vivido dentro del Palacio de Itamaraty. ¿Verdad? Porque yo era funcionario, yo era un empleado de Itamaraty y ahí teníamos la Academia Río Branco. Y la diplomacia tan sutil de los brasileros, como Peña declara feriado por la clasificación, amanece y se reciben los correos electrónicos y los WhatsApp de la Embajada de Brasil, donde dice no se suspende la fiesta de hoy. Pero ya no era la fiesta por el grito de Ipiranga, sino que ellos dicen porque festejamos la clasificación del Paraguay al Mundial del 26. O sea, ellos cambiaron la invitación, seguía siendo la fiesta de la independencia, grito de Ipiranga, pero ellos le dan una connotación diferente. Ellos se unen a la alegría del Paraguay. ¿Y con qué objetivo? Y porque supuestamente pues era feriado, entonces vos estás invitado, Bruno, y vos no sabés si va a haber o no el cóctel de la embajada de Brasil, porque como se declaró feriado, entonces y como es un acto oficial de una embajada, un hecho diplomático, entonces neutralizaron más o menos. Y claro, eso. entonces ellos lo que mandaron es informaciones y correos, el que quiera venir que venga. Había mucha gente, pero como decís, autoridades nacionales, ninguna. Casi ninguna, pero sí había la sociedad civil, la gente que está acostumbrada a los actos y eso. Y esta vez se hizo, generalmente se suele hacer en la residencia del embajador. Esta vez se hizo en la embajada, ¿verdad? Pero como te digo, la inteligencia y la viveza de la gente de Itamaraty, ellos ya cambian el festejo de la independencia, pero también ellos festejan la clasificación paraguaya como para ponerse a tono con la alegría del Paraguay de ese momento. Es una inteligencia diplomática que Rubén Ramírez Lescano no tiene, ¿verdad? Que tampoco estuvo allí. ¿Quién es? Rubén Darío Ramírez Lescano. ¿Y él qué hace? Y él debería ser canciller nacional, ¿verdad? Entonces, ¿debería ser qué? El canciller de la República del Paraguay. O sea, pero bueno, en fin, no vamos a entrar en detalle con él. Entonces, te digo nomás cómo funciona. Y nosotros pues estamos en una situación, Paraguay se ofendió por el tema del ciberataque aquel, o el que hizo Bolsonaro en época de Marito y todo eso. Entonces, ¿qué hace Paraguay? Toma una medida, que es una medida muy dura. Retira a su embajador, le llama a consulta. Eso es una medida diplomática, pero una medida fuerte. Eso hizo. Claro, el embajador de Paraguay en Brasilia es llamado a consulta. O sea, llamado a consulta, las consultas se hacen por teléfono, ¿verdad? El llamado a consulta es yo le retiro a mi embajador porque estoy enojado contigo, ¿verdad? Y ponen como condición, hasta que vos no me dé una explicación, yo no repongo mi embajador. Y a Brasil, yo no lo vuelvo a enviar. Y te digo una cosa, a Brasil hasta le viene bien eso. Sí. Porque gracias a eso sale este muchacho Javier Jiménez García de Zúñiga, Jiménez Calvo García de Zúñiga, que el está ministro en Industria y Comercio, que yo no sé por qué él es el encargado de las negociaciones de Itaipú. Primero que él de Itaipú solamente sabe que está en Andandaria y qué sé yo, él no entiende. Gente que entiende Itaipú ya no vive. La gente que tenía Itaipú era el ingeniero Bernardi, el doctor Carlos Augusto Saldívar, el ingeniero Tardivo. Esa era la gente que entendía Itaipú. La gente actual, el mismo Ramírez Boedner, y sobreviven todavía algunos, pero que están totalmente relegados. García de Zúñiga, entonces que ellos no están renegociando. ¿Por qué? Porque hasta que Brasil nos dé la explicación, ellos no lo van a hacer, ¿verdad? Y a Brasil le conviene. ¿Y quiénes son los que pierden? Nosotros. Claro. Nosotros.
Nosotros somos los que perdemos y a Brasil le conviene y entonces el embajador de Brasil acá está contento, feliz de la vida, haciendo su trabajo como todos los días, ¿verdad? Él se va a su embajada, hace su fiesta patria, invita con una simpatía de festejar la clasificación paraguaya y qué sé yo, hace su trabajo diplomático y nosotros nos hacemos lo enojados. A Lula le da exactamente igual. Claro. Aquella frase que Peña supuestamente le decía a Lula, te voy a dar mi juventud y vos dame tu sabiduría y qué sé yo, se acabó. Se acabó. O sea, la relación que tiene Peña con Lula hoy día no es. Claro que Lula no te va a decir, ni Itamaraty no te va a decir, pero uno se da cuenta por las señales, ¿verdad? Brasil, no es, aparte Paraguay tomó una postura no tiene, desde luego que Paraguay es un país soberano, no tiene por qué seguir la postura de Brasil ni nada de eso, pero tampoco no se puede enemistar y Paraguay tomó una postura que tienen algunos países del mundo de una extrema derecha, ¿verdad? Y Paraguay se alineó en esa línea. Vinieron dos presidentes o expresidentes a Asunción en estos días, Temer de Brasil, sí, y Lacalle Pou del Uruguay. Y sí. Y ellos vinieron para participar de esto que se realizó hace Visto poco, que ¿no? Estuvieron ahí en el banco del presidente, bueno, o en el ex banco del presidente, en el banco de los Vázquez, ¿verdad? Que Bueno le invitó. Si Bueno le invitó, quiere decir que vinieron por el oficialismo. Vinieron por el presidente. En el caso, por ejemplo, de Lacalle, yo te voy a contar la anécdota que hoy ya es historia. Cuando Ramírez Lescano, él decía que tenía todos los votos para la OEA, ¿verdad? Yo hablé con los colegas de Ramírez Lescano. Rubén Darío Ramírez Lescano decía el que tenía, funge de canciller. Él mismo, decía que tenía todos los votos para la OEA y qué sé yo. Sí. Y yo hablé con algunos amigos diplomáticos uruguayos. ¿Y qué pasó después? Y entonces le dije, Lacalle le dio el apoyo al canciller paraguayo y qué sé yo. Y salió una embajadora y me dijo, mira muchacho, me dice, Lacalle pudo darle todo el apoyo que quiera, pero Lacalle se va el 1 de marzo y nosotros asumimos y la elección es el 10 de marzo y el 1 de marzo se va a cambiar ese voto y así ocurrió. Ese 1 de marzo en Montevideo se reúnen Lula, Boric, Prieto y el nuevo presidente uruguayo y ahí deciden no darle el apoyo y por mensaje de texto, Lula le manda al presidente Peña diciendo, querido presidente, qué sé yo, con toda la diplomacia, le dice, lamentablemente no voy a poder, Brasil no va a poder acompañar la candidatura del canciller paraguayo. Y Peña como piensa que él puede agarrar y nomás, él piensa que manejarse con el Brasil es como manejarse aquí con sus ministros, eso le llama a Lula y le reclama que cómo no le iba a apoyar y qué sé yo. Y Lula le pone el freno y le dice, mira, yo soy el representante de 200 millones de brasileros y mis asesores de Itamaraty me dicen, porque el peor error que pudo haber cometido tu ministro es ir a quitarse una foto en Mar a Lago. Claro. Con el señor allá, ¿verdad? Señor. Entonces, Donald obviamente, Trump. Y ahí se rompió ese gran amor que supuestamente había. Y desde ese entonces no hay ya una relación tan padre e hijo como quería pintar Peñita. Esa es la realidad. Bueno, la edición número 22 de Expo Negocios, que se llevó a cabo acá los días 24 y 25 de septiembre en el Centro de Eventos de La Torre, en el Paseo de la Galería, fue el atractivo para que vengan tanto presidente brasileño Temer y Lacalle Pou. Bueno, ahora vos me preguntabas una cosa, Bruno. Sí. Si estos viajes y qué sé yo, me comentaba una persona del MIC justamente que este viaje que hicieron a Finlandia para el rally y demás hierba y de paso presentar Paraguay como un sí, claro, destino de inversión y todo eso, gastaron arriba del $1.000.000 solamente la gente para hacer las presentaciones y todo eso. ¿Y cuánta inversión consiguieron? Cero inversión. Y los inversores que están viniendo al Paraguay no están viniendo por el discurso del gobierno o por el discurso de Peña. Están viniendo porque tienen problemas en su país.
Muchos de los bolivianos, por ejemplo, yo mismo hice la gestión en su momento para que el banco, el BNB de Bolivia, venga a Paraguay y de hecho vino y se fusionó con el banco con el banco Z, con el banco de... Sí, Bueno, ese me fue el nombre. sí, sí, no importa. Del escribano. El escribano Zubizarreta. De Zubizarreta. Entonces, vos yo- estuviste en Bolivia, Claro, ¿verdad? yo estaba en Santa Cruz y yo fui el que tenía los contactos. Es más, yo le hice un almuerzo en la Casa Suiza a este muchacho Javier Jiménez. Javier Jiménez Calvo García Zúñiga, no es cualquier cosa él. Entonces hay que decir su pedigrí. Y le hice un almuerzo en la Casa Suiza a él y ahí él estuvo con tengo fotos inclusive que avalan eso, con el presidente del BNB, con el dueño del BNB, que vino e invirtió a Paraguay, pero vienen por la situación que vive Bolivia. Vienen porque a los brasileros... ¿Cómo está Bolivia? ¿Cómo está? Y no sé cómo va a quedar ahora cuando asuma el nuevo presidente. Ojalá le vaya bien. ¿Quiroga va a ser el presidente? Probablemente. No te puedo decir, pero ojalá que le vaya mejor porque Arce lamentablemente... Arce el problema que tuvo fue su enemistad con Evo. Y ahí Evo le hizo una jugada financiera y le llevó a Bolivia a un extremo donde ellos tienen un dólar oficial y se duplicó el valor de ese dólar en la calle. Así como sí, en algún momento aquí también teníamos aquel famoso dólar del 93 y 123 y en la calle ya estaba a 400 y vino la famosa evasión de divisa. En época de César Romeo Acosta y todo eso que vos te vas a acordar, Sí, hace más de 40 años, la Federación Z no sabe todas esas historias que nosotros pasamos en Paraguay, pero lo que veíamos o la música sí, recordamos aquella Por época. la música. Decime, Generación Z, ¿qué dejó esto, lo de la Generación Z? Estamos a martes, eso fue el domingo. ¿Qué se pudo Yo estuve comprobar allí y yo acá? le vi a los jóvenes, les falta un líder, falta alguien que lidere. Y gracias a Dios no apareció ningún político ahí, porque si no se hubiese descompuesto el asunto, ¿verdad? Gracias a Dios no apareció ningún opositor querían, supuestamente decían que estaba Payo y que yo no lo vi, ¿verdad? Y por suerte no apareció ningún parlamentario que tampoco vi, ¿verdad? Pero les falta a ellos alguien que les guíe. Porque por ejemplo cuando yo estaba allí cuando le agarraron a esta enfermera que la cagaron a palo a las 4:20 de la tarde, ¿verdad? La quitaron del grupo y la trajeron las mujeres policías y la cagaron a palo ahí. Ella entró con una virgencita de cada cupé que no sé qué daño le hacía, ¿verdad? Y cuando los jóvenes se van y le reclaman al comandante, primero que el comandante se hace el ñembotadú, ¿verdad? Los jóvenes no sabían que era el comandante. Y él era un policía más nomás y no sabía dónde estaba. ¿Cómo el comandante no va a saber dónde estaban detenidos los 3 primeros jóvenes que fueron? Eso fue a las 4:30, 5 menos cuarto de la tarde. O a las 5 como mucho, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que hizo Riera? Riera es una vergüenza. Riera usa el nombre de su finado padre del Mopoco y sigue obteniendo votos y ocupa un lugar en el Senado gracias a eso, de gente que todavía tiene el recuerdo de aquel gran Enrique Riera Figueredo, cuando el hijo no es ni siquiera la suela del zapato del papá, que se vendió hace rato al oficialismo y al de turno, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que él hace? Él primero que es un vivo, él tiene un permiso hasta el 29, él pide permiso por X motivo, no sé si por vacaciones, un permiso especial, no sé, pero lo que sí que Peña le da un permiso a él hasta el 29, por lo menos eso es lo que publica la prensa varios días antes del 29, que Riera había pedido permiso justamente coincidiendo con el viaje de Peña a Nueva York. Entonces Peña ya no es responsable, o sea, Riera ahí ya puede lavarse la mano el día de mañana cuando se diga, bueno, mira, murió un manifestante, por ejemplo, yo no estaba, yo tenía permiso. Pero fue bien organizado esto por parte del gobierno como para darle un susto a los jóvenes. Mira, ustedes se manifiestan y acá esto es lo que va a ocurrir. No solamente a los jóvenes, a todos, a los mayores, a todo el mundo. Acá el que se manifiesta, acá nosotros reprimimos. Porque no puede ser que ¿Hubo haya... excesivo respaldo militar, digamos? Militares no había, pero había 3.000 policías. Sí, policías. 3.000 policías que crearon varias barreras para llegar hasta frente a la comandancia. Al frente al Congreso no se podía llegar, ¿verdad? Entonces había 3.000 policías. Según los datos que dice la prensa, había aproximadamente 10 policías por manifestante. Y claro que los manifestantes no podían llegar si ellos cerraron todo.
Entonces, ¿qué es lo que quisieron hacer? Atemorizarle a la población. Miren, ustedes no se animen a hacer los locos aquí, como en otros países, porque aquí nosotros vamos a reprimir y vamos a meter bala. ¿Verdad? Ese es el mensaje que da Enrique Riera Escudero y Peña. Ayer, por ejemplo, yo camino todos los días y paso frente a la residencia presidencial y había aproximadamente como 30 o 40 motos con sus respectivos linces, 2 por moto, enfrente a la residencia de Peña. Estaban escondidos ahí en el callejón Naciones Unidas, que es el callejón que está ante Zanótica Bassoni. ¿Verdad? ¿Para qué? Mientras estaban siendo asaltados en Fernando de la Mora, en Hernandaria, en cualquier lado por motochorros, los ciudadanos paraguayos, él tenía Su una resguardo, dotación un resguardo, de, bueno. de linces enfrente a su casa. ¿Para qué? Nadie va a ir a ¿Y saltar cómo, Villaroga. cómo debe de proceder la policía en un acontecimiento como el que se dio lugar este domingo? Y Según vos, a ver, de la manera. ¿Cómo tiene que proceder la... Y una policía que está, La- si la es una fuerza policía, un policial, Estado de digamos. derecho, no debería haber prohibido el tránsito porque no hubo ninguna violencia de parte de los manifestantes. Y todo, hoy está en la prensa y ayer estaba en la prensa, todos los manifestantes que fueron apresados, qué sé yo, se le encontró un aerosol, a otros se le encontró un cordón de cosas. O sea, no hay pruebas. Los fiscales tuvieron que desestimar todo porque no hay nada. El comandante debería pasar, si realmente, pero aquí no va a ocurrir, si realmente estamos en un Estado de Derecho y Peña quiere, pero como Peña es el que dio la orden, él tendría que cambiarle al comandante y pedirle a Enrique Riera que vuelva nomás a ocupar su banca en el Senado, porque ya es la segunda vez. Aquí ya ocurrió que se ordenó el allanamiento de un diputado, se lo mató al diputado y no pasó nada. Imagínate un diputado que tiene inmunidad parlamentaria y después salta que este diputado hablaba con la mitad del país y que financió la campaña de un montón de personas que están ocupando bancas en el Senado y en diputados. ¿Verdad? Y la gente no pasa nada porque hay una represión de parte de las autoridades. Estamos en un autoritarismo y no lo digo yo, es una cosa que todo el mundo sabe. Bueno, brillo labial, cordones y banana. Las desopilantes incautaciones a detenidos de la generación Z, la Policía Nacional dio a conocer los elementos incautados a los 28 manifestantes de la generación Z, que fueron a su vez detenidos en la agrupación especializada tras una manifestación llevada a cabo en la noche del domingo en el microcentro de Asunción. Brillo labial, cordones y banana. Así mismo. Y bueno, y alguna que otra cosa. O bananas. Una pintura en aerosol, o qué sé yo, tenía un guante de látex. O sea, fue absurdo. Pero cometimos un error y pensamos, yo particularmente, porque yo estaba muy contento, cuando hace un año, en la Asamblea General de la OEA aquí, conseguimos que el hijo del querido canciller y profesor Moreno Ruffinelli sea miembro de la juez en la Corte Interamericana. Pero eso es algo que hoy en día me doy cuenta que es un error. Porque si bien él no tiene la potestad de juzgar los casos que ocurren en Paraguay, él como fue puesto por el oficialismo, porque quien le puso ahí fue Peña, ¿verdad? Y su hermano está en el Palacio con Peña, el asesor jurídico, Hilo, el hermano Roberto Moreno, el hermano de Diego. Moreno, sí. Entonces, sí, tener un juez dentro de la Corte influencia. Porque si yo soy tu colega juez, entonces yo no tomo los casos de Paraguay, pero vos que tomás los casos de Paraguay, yo te puedo hablar, che Bruno, ¿cómo funciona en el Poder Judicial? Pues funciona en todo el mundo. Che Bruno, hacete pues el ñembo tagüe aquí con el tema de la garroteada que le dieron los policías de mi hermano allá en Paraguay a los pendejos estos, ¿verdad? Entonces yo creo que nos pusimos muy contentos porque el Paraguay tiene un representante en un organismo internacional. Pero yo hoy veo que fue un error. ¿Por qué? Porque este muchacho tiene la facilidad de hablar con sus colegas, entonces que las atrocidades que pueden cometerse en el Paraguay no se vean como tal.
Tenemos otro representante y todos estamos orgullosos. Tenemos otro representante, tenemos un excelente representante en el Tribunal del Mar, que es el embajador Oscar de Jesús Cabello Sarubi, ¿verdad? Y que ahora está para la reelección. 9 años fue y ahora va a ser reelecto probablemente por otros 9 años. Pero él está por acá, él está así, pero él cuando sesiona se va a Hamburgo, a Alemania, lo que él hace no puede afectar la política del Paraguay. ¿Verdad? Tenemos, ahí hace poco le condecoraron en la municipalidad a la doctora Julia Maciel, a la arquitecta, que está en Naciones Unidas en el Comité de Presupuesto, un espacio que ella se ganó, ¿verdad? Pero representa al Paraguay, es un espacio de Paraguay. Y bueno, y le tenemos a Diego Moreno en la Corte, ¿verdad? Que lo único de bueno que hicieron fue hacerle un homenaje, un merecido homenaje a Mario López Garelli, ¿verdad? Porque la Corte le hizo un homenaje aquí a Mario, porque Mario fue una persona que trabajó en la Corte Interamericana, que era un funcionario de la OEA. Excelente persona. Una persona, un pan Brillante. de Dios. Y aparte una persona brillante, un abogado, un doctor en Derecho brillante. Y bueno, le hicieron un homenaje, un merecido homenaje. Y eso sí, aplaudo de pie, porque yo lo conocí personalmente a Marito. Le conozco a las hermanas, le conozco a la mamá. A Mario, su papá fue mi profesor, un excelente López señor. Garelli. Sí, entonces eso sí aplaudo de parte de la comisión que haya hecho. Pero te digo, yo creo que este tema del autoritarismo, bueno, pero ya le va a tocar eso, seguramente vas a tener invitado, hay gente que entiende más que yo, Rolón Luna y todo, estos abogados de derechos humanos y que fueron fiscales, eso, conocen mejor el tema, que te van a poder hablar más y mejor que lo que yo te puedo. No, pero demasiado claro todo lo que decís. Decir, ¿verdad? Osvaldo Adip Vitar. Lo que quiero es pedir Vicioso. que me permitas Sí. Vicioso. hacer Osvaldo un descargo, Vitar. porque hace exactamente un año yo regresaba del Líbano. Te estaba por preguntar, ¿cómo se están quiso- tus cosas No, en yo la ya no soy Cancillería? funcionario, yo renuncié, como te dije al principio, ¿verdad? Pero lo que quería nomás es hacer un descargo, porque hace un año el viceministro se fue al programa del señor Vargas Peña a querer desacreditarme a mí de que yo salía porque yo había pedido unas vacaciones, un permiso para venir al Paraguay habiendo recién asumido. El viceministro. Sí, que el viceministro es una especie... ¿Vos te acordás, Bruno? Vos que sos un hombre que viajaste por todo el mundo. Viceministro. Vos habrás visto con seguridad, es muy típico en el este de Europa, sobre todo creo que nació en Alemania o en Austria, esta figura del organillero. Sí. El organillero es el personaje Víctor Verduna, ¿verdad? Exacto. El organillero es el personaje que se para en las calles de Bruselas y que se anima con su vitrola, y generalmente tiene una mascota que es un perrito o un monito, que tiene un chaleco y un moñito. Y bueno, en aquel entonces el que giraba la vitrola era Bayardi, ¿verdad? Y entonces él giraba la vitrola. Está en Bogotá. Que está en Bogotá, imagínate. Destino no muy fácil, ¿verdad? Y menos en la relación que tenemos con Colombia en este momento. Entonces este organillero hacía girar la vitrola, que sería Bayardi, y el viceministro, el que es Verdún, el hijo del policía, porque él es hijo de policía y tiene esa autoridad así de policía también. Verdún Vitar también, Sí, pariente pero, tuyo. No, él es Vitar con una T. Son de Encarnación, muy buena persona, son sus primos, eso yo los conozco. Sus primas sobre todo, su mamá Vitar es con una T. Elena Vitar, es hija de inmigrantes sirios, o nieta de inmigrantes sirios. En fin, ahí está pero él se fue al programa de Vargas Peña exacto, pero generalmente tiene un perrito, un monito vestido con traje, y bueno, y más o menos así era la actuación del viceministro en el programa de Vargas Peña, tratando de desacreditarme. Y hoy se demuestra que yo tenía razón, porque aparece una denuncia que hace el sobrino de la familia Rachid Lichi. El señor David Rachid Lichi hizo una denuncia con unos documentos que él encontró de su familia, que están ligados a las personas que tuvieron participación en el atentado de la AMIA. Y él, eso, no teniendo confianza en Paraguay, tuvo que presentar en la Fiscalía Argentina, y vino un fiscal de Buenos Aires a Clorinda a recibir carpetas con documentos que le liga a la familia de él con
los personajes que estaban en Ciudad del Este y que tuvieron participación, que es algo, un hecho gravísimo y que Paraguay no está dando ninguna importancia. Pero ahí están ligados nombres y están ligadas cosas, ¿verdad? Y eso me da la razón a mí. ¿Por qué me da la razón a mí? Porque como en esta ocasión yo no quise aceptar la embajada porque no quisieron hacer un corte administrativo y mucho menos una auditoría, en el año 2005 yo tuve un enfrentamiento con la querida Leila Rachid, ¿verdad? Porque Leila es todo papito y mamita, papito y qué sé yo, pero Leila me entrega a mí la dirección de pasaportes y entonces yo le digo, bueno, voy a asumir. Y cuando me voy a asumir, el director general consular que me tenía que poner en posesión del cargo ya falleció. En ese entonces era el ministro Juan Ángel de la Vedova. Me dice, mira Osvaldo, me dice, no tomes el cargo de dirección de pasaporte porque ahí hay mucha corrupción. Que te hagan un corte administrativo. Juan Ángel, y una auditoría. él fue cónsul en Miami, me parece. Fue cónsul en Miami, Juan Ángel de la Vedova. El embajador Juan Ángel, una excelente persona. Rosana Cauriza. Casado con Rosana, sí señor. Una señora excelente, hermosa de por cierto, doña Rosana. Rosana fabulosa. Fabulosa, una excelente. Amiga de Cauriza. infancia. Excelente Rosana. Y Juan murió hace ya un par de años. Y Juan me dice, no asumas. Pedí un corte administrativo. Yo soy tu jefe, el director general, y yo te recomiendo. Y yo me voy y le pido en ese entonces a Carlos Cabone Godoy, que era el jefe de gabinete. Y nadie procedió a eso. Y no, me crean problemas. Entonces me voy a hablar con Marian Rachid, con la hermana de Leila, ahí en la casa donde ellos hacen préstamos sobre Yegros, que era la casa de la familia Rachid, enfrente a la casa de mis abuelos, y hablo con ella y me dice, anda, habla con Carlos de Cabone, que es el jefe de gabinete de Leila. Y me voy y cuando llego, Carlos Cabone tenía un papel y me dice, firma acá. Era mi renuncia a funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores. Me dice, o aceptas o te vas del ministerio. Y ahí vino mi enfrentamiento con Leila. Y agradezco no haber aceptado, porque no acepté, nombraron a otra persona, que voy a dar el nombre, Raúl Montiel. Y cuando vino Raúl Montiel y aceptó el cargo, yo le dije, Raúl, te estás metiendo en un problema. Y él me dijo, no importa, yo tengo el respaldo de la ministra. Dicho y hecho, 2 años después fue procesado. Y hace un tiempo, cuando tuvo que jurar para ser embajador en un país, la gente mala de Cancillería mandó al Senado todo el proceso judicial que él tuvo. Y no fue procesado solamente él, fue procesado quien después fue canciller nacional, Alejandro Jaime Franco, por delito de deserción, porque en Líbano se vendían pasaportes y visa. O sea, yo ya tuve, y de ahí mi animaversión con Rubén Ramírez, porque Rubén Ramírez en aquel entonces era el viceministro de Leila, y él sabía que yo ya me enfrenté a la autoridad en aquel entonces, ¿verdad? Y yo me planté a Leila, y eso me costó la marginación, porque Leila es una persona muy querida. Además, yo hoy día estoy en paz con Leila. Pero tengo que resaltar este hecho no menor, que fue la entrega de todos esos documentos de la relación que tiene la familia Rachid con la gente de Ciudad del Este, que tiene una cercana relación a lo que ocurrió en la Argentina en el año 1994. Que es un tema gravísimo, gravísimo, que Paraguay no le da ninguna importancia y que yo no sé si la Argentina, yo creo que sí, porque el sobrino de la familia, una persona seria, yo lo conozco, ¿verdad? Una buena persona, el primo que está en la Senat, este Khalil, que era fiscal, quiso desacreditar de que él es esto, aquello, mentira. Siempre cuando aquí no te conviene o agarrar y le desacreditas. Y como Khalil tiene prensa y el oficialismo y qué sé yo, pues después se quedó callado. Cuando el primo le devolvió el favor por una radio muy escuchada en el Paraguay, el Khalil se quedó calladito y el primo le destrozó, ¿verdad? Pero él tiene documentos originales y eso es un tema que Paraguay no está analizando, pero que yo creo que la Argentina sí lo va a tomar con seriedad, por lo menos con el gobierno de la Bullrich, ¿verdad? Y estás buscando, no es esa la palabra, estás esperando alguna posición diplomática. No, yo con este gobierno no tengo absolutamente nada que esperar. Yo estoy tranquilo, estoy disfrutando de mi tiempo. Tengo la oportunidad que me dan amigos como vos de venir a hablar aquí, a poder pasar un lindo momento. Y si vas como colaborador de Santiago a los viajes, ese tipo de cosas. Yo no podría, porque mi carácter a mí me hace ser de choque. O sea, yo te digo las cosas.
Y como la autoridad no quiere escuchar, Rubén Ramírez no quiso escuchar, su viceministro Bayardi no quiso, bueno, Bayardi no es que no quiso escuchar, ahí hay muchos intereses económicos. Líbano es un país donde hay muchos intereses económicos, entonces no es que no quiso escuchar. No le veía, pues yo venía a tirar agua a la sopa, ¿verdad? ¿Para qué veía? Entonces era mejor matarle nomás a evitar y punto. Vamos a matar nomás de tipo, vamos a poner gente. Imagínate, una de las cuestiones que dice Verdún aquella vez, le dice a Vargas Peña, hace un año le dice, es que no podíamos autorizarle que venga a habitar porque no puede quedarse sin embajador la embajada en el Líbano. Hace más de un año que yo vine y hasta hoy día no hay embajador, ni siquiera hay un funcionario diplomático. ¿Y ese personaje no hay de origen venezolano qué hace? Sigue el famoso Samer Mustarrafi. Y ¿Cómo se llama? Samer Mustarrafi Nasrallah, el pariente del fundador del Hezbollah. Sigue ahí en la él tiene la protección del gobierno. Él manda más que los dos paraguayitos. Hay una pendeja que era la novia la esposa del anterior funcionario que falleció. Porque es medio familiar pues el asunto acá. El marido era el jefe de misión, entonces cuando el marido fallece le nombran a ella y está otro personaje ahí que no pincha ni no corta, y el que decide y el que habla con la autoridad y el que hace todo es el venezolano, porque él es el que tiene los contactos de los negocios, ¿verdad? Y él sigue ahí y él es pariente, imagínate, es pariente del fundador, pariente cercano, del Hezbollah. ¿Verdad? Y sigue en la embajada paraguaya sí. en Beirut. Y él tiene un contrato que le renuevan. O sea, no hay ningún problema. Si Paraguay quiere lavar un poco su cara, no le renuevan nomás el contrato. Pero como él es útil a las autoridades que están sentadas en el ministerio, entonces le van a renovar el contrato a él y no le van a poner un embajador nunca. Pasó un año y no hay embajador. No es que no hay embajador. No hay un funcionario diplomático. Los que están ahí son dos gatos administrativos, ¿verdad? Y el que toma la decisión es un ciudadano. Paraguay no tiene relaciones diplomáticas con Venezuela y sin embargo le contrata a un venezolano. Increíble. Esas son cosas, incoherencias de Rubén Ramírez y de su equipo. Yo no sé, este nuevo viceministro que está ahí en reemplazo de Bayardi, ¿cómo no se da cuenta o se hace el que no se da cuenta? Porque es un señor ilustrado, es un tipo que tiene mucho más preparación. ¿Cómo se llama? Es Miguel Ángel Aranda, pariente del canciller. Creo que su esposa es la prima hermana del canciller. De una muy buena familia, la esposa es una muy buena familia, nieta de los Villarejo y todo eso. Entonces, el profesor Villarejo era una eminencia en su época, en la Facultad de Derecho. Así como el papá de Sofi López y todo eso, ¿verdad? Eran aquellos profesores, Iralaburgo y toda esa camada de gente que ya no existe en la Facultad de Derecho, que hoy día está manejado por unos profesores que no saben ni qué bolilla enseñan. Bueno, Osvaldo Vittar. La degradación del Paraguay está... Muchas gracias. Sí, a ver. Que lamentablemente el Paraguay está en un momento... de degradación. De degradación de las instituciones y de la sociedad, lamentablemente. Y somos un país maravilloso. Y estamos viviendo una situación que no nos merecemos, Bruno. Vivimos en una sociedad polarizada. Totalmente polarizada. Y bueno, no sé, no veo yo, como diría Kafka, habrá esperanzas, pero no para nosotros. Por lo menos para mí, no sé si para la generación Z sí, pero para mí ya no, yo no veo esperanza, Bruno querido. Osvaldo Vittar, muchísimas gracias. Somos BM Online. Conectate con nosotros.